Hola amigos, los saluda Gary Marroquín, gracias por estar en este microprograma Punta de Lanza. En estos momentos se está llevando a cabo la diligencia la audiencia de prisión preventiva en contra del gobernador Elmer Cáceres Llica. Recuerdan amigos que la semana pasada les comentaba que existían 3 escenarios posibles del desenlace legal del caso de Cáceres Llica. Y decíamos que el tercer escenario era el más sombrío para el gobernador. ¿Qué significaba esto? Significaba que dentro de los 10 días, ¿no es cierto?, de detención preliminar, el fiscal podía solicitar la prisión preventiva. Y en efecto, el fiscal ha solicitado la prisión preventiva hasta por 36 meses. ¿Qué significa esto? Significa en primer lugar de que si es admitida esta prisión preventiva, obviamente ya es una derrota no solamente legal para el gobernador Elmer Cáceres, sino es una derrota política. Son 36 meses, fíjense ustedes. Los gobernadores tienen mandato de acá 13 meses más, hasta diciembre del próximo año. Ya darle 36 meses lo saca del juego, lo saca de la gestión pública, lo saca del gobierno regional. Y decíamos también que es una derrota política. ¿Por qué decíamos que es una derrota política? Es una derrota política para una forma de ser política. Es una derrota política para este discurso populista, bonapartista, autoritario, izquierdoso que han utilizado muchos caudillos regionales. Es una derrota política para ellos. El gobernador ya no ha logrado armar ni siquiera una gestión satisfactoria, ni mucho menos ha podido armar un proyecto político que le dé sustento y vitalidad a su proyecto, a su carrera política, a su mirada política. No, va a ser un hipo más dentro de la historia política arequipeña. Y nosotros decíamos, haciendo un poco de comparación, comparábamos el caso de Elmer Cáceres Llica con el caso de Alberto Fujimori. Fíjense, el gobierno regional en la actualidad tiene 14 miembros o consejeros regionales. De los 14 consejeros regionales, para tener una gestión satisfactoria, necesitabas tener la mitad más 1, o sea, 8 consejeros regionales. Cuando Elmer Cáceres gana las elecciones, solamente tiene 4 consejeros regionales, de manera tal que necesitaba 4 consejeros más para tener una estabilidad política y le permita gobernar bien, le permita gobernar con estabilidad, le permita gobernar con tranquilidad. Y no lo hizo, ¿no? Y decía que, y hacía un paralelo con el caso de Fujimori. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el año 2000 Alberto Fujimori gana su tercera reelección presidencial, pero no tenía una mayoría en el Congreso. Solamente de los 120 congresistas logra sacar 52 congresistas, 52 escaños. Necesitaba 9 congresistas más para tener 61 escaños y lograr gobernar con tranquilidad. ¿Qué hizo Alberto Fujimori? Alberto Fujimori hizo lo que todo el mundo sabía, lo que todos sabemos hoy en día, ¿no es cierto? Comenzó a comprar congresistas, comenzó a sobornar a congresistas para que se pasen a las filas de Perú 2000, que en ese entonces se llamaba su partido político, ¿no? Ustedes y todos ustedes son testigos de esta figura del transfugismo, los topos que se vendieron para pasarse a las filas del fujimorismo. Fujimori no logró construir una coalición política. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Tanto Elmer Cáceres como Alberto Fujimori no lograron construir mayorías o alianzas políticas, coaliciones políticas estables, ¿no? El fujimorismo no lo, y esa es una salida muy antidemocrática. En un escenario de respeto a la institucionalidad, ¿qué significaría? ¿Qué significaba? Armar coaliciones políticas. Podías armar una alianza política con el partido A, B, C, D, pero armar una alianza política. Ese era el modo democrático de actuar, pero no. Se fueron por lo más perverso, ¿no es cierto? Gastar congresistas, el caso del fujimorismo compró con miles de dólares, en caso de Elmer Cáceres se está probando que a uno le compró con whiskies, con dinero o con un terrenito.
¿no? Entonces, estas miradas políticas son muy perversas. ¿Por qué? Porque no construyen institucionalidad. Construir institucionalidad, construir y respetar la democracia es armar coaliciones políticas sólidas y estables que te den gobernabilidad, pero no. Prefieren hacer sus negociados debajo de la mesa, porque Fujimorismo toda la vida nos dijo que estas alianzas son malas, ¿no es cierto? Y se estigmatiza mucho, no, ya están negociando, no, están yéndose a la repartija, no, cuando la política es la ciencia de las alianzas, ¿no? Si no hay alianza, no hay política, ¿no es cierto? Entonces, esta forma de hacer política se cae a pedazos. Fujimori no duró mucho ese congreso, se desplomó el fujimorismo. Hoy en día estamos viendo cómo se desploma, ¿no es cierto?, esta gestión de Elmer Cáceres Llega. Toledo, ¿no?, Alejandro Toledo, dentro de todas las cosas, las críticas que puedan haber, logró dos cosas importantes. Uno, construir una coalición política que le dé una mayoría en el Congreso. Entonces hizo una alianza con el Frente Independiente Democratizador, tuvo un Congreso mayoritario. Acabó con el 6-7% de aceptación, pero tuvo una mayoría que le dio sustento a su régimen. Y la otra virtud de Toledo fue tener buenos premiers, tener buenos miembros del gabinete, buenos ministros, ¿no? Por lo menos aceptables, ¿no? Y, obviamente él se dedicó a otra cosa, pero hizo dos cosas importantes: tener una mayoría política y tener buenos cuadros en el Ejecutivo. A propósito de ello, ¿qué estará pasando con el presidente Castillo? No tiene mayoría en el Congreso, pero tampoco vemos que se está interesado en armar una coalición política. No lo vemos ni siquiera, ¿no es cierto?, en el intento de armar una coalición política con uno u dos partidos que le permitan darle estabilidad política, que le permita gobernar con satisfacción. No vemos. Seguirán la misma ruta de Cáceres, de Fujimori, si no tienen mayoría en el Congreso. Y la vida y la política nos enseñan: si no tienes mayoría en el Congreso, es muy difícil que logres un gobierno satisfactorio. Veamos el quinquenio último. Kuczynski no tuvo mayoría en el Congreso. Y ese quinquenio fue un caos. 4 presidentes en 5 años. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, estas formas democráticas de hacer política hay que rescatarlas, estas formas de alianza. No es mala la alianza, las alianzas, es preferible de que hagas alianza con un partido político, ¿no es cierto?, y de cara a la sociedad, que hacer alianzas y negociados bajo la mesa, ¿no? Estas alianzas turbias, sórdidas, ¿no?, debajo de la mesa, por dinero, en fin, ¿no? Debemos rescatar las prácticas y las buenas formas de hacer política. Amigos, mañana continúa la sesión esta del Consejo del Congreso, en la cual están pidiendo el voto de confianza. Yo creo que con lo que ha sucedido ayer, la renuncia del ministro Barrenzuela, yo creo que podría abrirse la posibilidad de que se le dé el voto de confianza. Algunos actores políticos, algunos sectores políticos y algunos actores políticos están solicitando también la renuncia del ministro de Educación, que es otro tema, es un retroceso a las reformas, que más adelante hablaremos sobre el tema. Pero yo creo que mañana sí se le otorgará el voto de confianza. El caso de Barrenzuela, del ministro del Interior, realmente es de película, ¿no? Los políticos a veces piensan que todos somos idiotas, ¿no? Este cinismo surrealista es espantoso, ¿no? Primero dijo de que era una reunión, ¿no es cierto?, para ver el tema de los conflictos. Luego dijo que no, que esto no era la bulla de su casa, sino era de la vecina, en fin. A veces nos quieren agarrar de tontos cuando la población sabe perfectamente de lo que se trata. Nos subestiman. Hay mucha subestimación de los políticos a la sociedad. Ustedes se han dado cuenta que en las últimas elecciones gana el presidente de la República, pero no tiene mayoría parlamentaria. ¿Qué le está diciendo con esto? Le está diciendo: yo te doy el poder para que gobiernes, pero no te voy a dar todo el poder.
¿no es cierto? Tienes que hacer alianzas, tienes que formar coaliciones para que gobiernes, por eso no le dan mayorías parlamentarias. Y los políticos no saben interpretar, no saben entonar, no saben realmente ver lo que dice la sociedad. Por eso estamos como estamos, por eso está la política desprestigiada, con mucha estigmatización, porque los actores políticos están a un lado y la sociedad está en otro lado. Bueno amigos, pasando a temas más bonitos, más agradables, Orlando Maceira ha tenido la gentileza de alcanzarnos su libro Inmunidad de Rebaño. ¿Quién es Orlando Maceira? Orlando Maceira es un ingeniero, es arequipeño y sobre todo es un hincha acérrimo del Melgar, ¿no? Es un hincha convicto y confeso. Y escribe tan bonito que te atrapa de principio a fin. Es un narrador nato. Él tiene 6 publicaciones, ¿no es cierto? Escribe en Hildebrand, en el semanario Hildebrand, y nos ha alcanzado este libro que no solamente se lo recomiendo que tengan la oportunidad de leerlo, sino también que lo vamos a sortear. Como ya de costumbre, vamos a sortear este libro para todas las personas, para estos seguidores que nos den like a nuestro canal YouTube o a nuestra página de Facebook. Amigos, esperemos de que este libro llegue a vuestras manos y eso es todo. Espero que les haya agradado el programa. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias amigos. Adiós.